político de izquierda, Movimiento Regeneración Nacional, conocido como Morena, declaró su victoria y agradeció a sus oponentes que hayan reconocido el triunfo electoral. Veamos la siguiente información. Andrés Manuel López Obrador está haciendo historia en México. Su victoria en las presidenciales, aún sin resultados oficiales, fue reconocida desde el cierre de los colegios electorales por sus rivales, el conservador Ricardo Anaya y el oficialista José Antonio Meade. El dificultoso avance de su vehículo por Ciudad de México, entre aplausos y vítores, ha sido seguido por las cámaras. Él fue gobernante ya hace un rato. Hace unos momentos, el Zócalo y el Parque de la Alameda de la capital mexicana son un hervidero de gente que ha acudido en masa para celebrar la victoria de López Obrador, el hombre que promete cambiar el país y acabar con la corrupción. Con él, la izquierda llega al poder, lo que supone una auténtica revolución. También Donald Trump le ha felicitado en un tuit en el que expresa su deseo de trabajar con él en beneficio de ambos países. En cuanto se conozcan los resultados oficiales, se espera que el ya presidente electo se dirija a sus seguidores. De alargarse la celebración toda la noche, podría juntarse con el partido de la selección mexicana contra Brasil, que tendrá lugar a las 9 de la mañana hora local y será emitido por una pantalla gigante colocada en el Zócalo. Bien, y es que para analizar precisamente este histórico gane de la izquierda en México y tras una campaña bastante violenta en ese país que lastimosamente dejó muchos muertos, doña Laura Martínez, nuestra directora, se encuentra con los analistas Alejandro Barahona por el momento y ya se incorporará también Carlos Sandoval en algunos minutos. Adelante, doña Laura, muy buenos días. Buenos días, y ya se está incorporando precisamente don Carlos Sandoval y estamos con él y con Alejandro Barahona para analizar el tema del resultado de las elecciones en México. Así como usted lo decía muy bien, Andrés Manuel López Obrador, AMLO, será el presidente de México. Por primera vez, un político curtido como líder social que mira hacia la izquierda gobernará el país de habla hispana más grande del mundo y la segunda economía de América Latina. Ya con solo esos dos antecedentes que publica hoy el diario El País de España, quisiera iniciar sobre los resultados, el análisis con los especialistas sobre los resultados, porque según el conteo del Instituto Nacional Electoral, él logra el 53% de los votos por delante de Ricardo Anaya con el 22% y José Antonio Meade con 15%. Buenos días, Alejandro Barahona y también Carlos Sandoval. Es una contundente victoria. Primero, los datos. ¿Qué significa un triunfo tan amplio, no visto desde hace rato en la historia de México? Muy buenos días. Bueno, sin duda alguna, creo yo que es histórico. Algunos diarios titulaban "A la tercera la vencida", haciendo referencia a los 3 procesos en los que ha participado Andrés Manuel López Obrador como candidato y efectivamente en esta gana. Creo que hay que interpretar también ese triunfo en términos de un claro mandato ciudadano de los mexicanos, que creo que tiene que ver con un descontento histórico tanto con el PRI como con el PAN, y en una lógica también de un candidato López Obrador más moderado en este proceso electoral, sin renunciar a sus consignas, mucho más integrador y conciliador sobre muchos de los temas. Por ejemplo, para agregar al titular, doña Laura, que usted planteaba también, uno de los países más católicos del continente, si no el más, y donde también logró una sinergia interesante de apoyo de grupos presbiterianos, muy también en un discurso de integrar no solamente a ciertos sectores de la población excluido. Habló de un discurso muy centrado hacia las personas en estado de pobreza, que en el caso de México superan más de 50 millones, y ese es diría yo, es el primer gran reto que tiene para efectos de abordar. Y me parece también interesante de cara al continente tener un contrapeso, porque en las últimas elecciones la tendencia electoral ha estado muy centrada hacia la derecha. En el caso mexicano estaba en la derecha y más bien se ha venido hacia el centro izquierda. Y si me permiten decir, estábamos citando más de 80 años del PRI en el poder y un cambio de régimen tras 2 décadas de alternancia entre los partidos tradicionales. ¿Qué dice Carlos Sandoval? Buenos días. Buenos días, Laura, Alejandro y amigos y amigas. Pues sí, es un resultado muy significativo. Hay que decir que además que de elecciones presidenciales
hubo elecciones en varios estados, en ninguno de los cuales ganó el PRI. Y también hubo elecciones para el Senado y para la Cámara de Diputados. En ambas cámaras, Morena, sea coaligado o no, obtuvo mayoría, de manera que es un resultado sorprendente. Y lo otro que llama la atención fue la rápida aceptación de resultados, tanto de los otros candidatos como de sectores políticos muy relevantes. En México, particularmente el empresariado, muy rápidamente abrió un canal de comunicación con Andrés Manuel López Obrador, y también el mismo presidente Peña Nieto ha convenido una reunión el día de mañana martes con el nuevo presidente, lo cual parece advertir que hay un reconocimiento sin reservas de los resultados. También mencionar que en la Ciudad de México gana Morena, y eso significa también que por primera vez, luego de 20 años, el Partido de la Revolución Democrática no logra quedarse con el gobierno de la Ciudad de México. Es decir, no podría ser un triunfo, me parece a mí, más categórico, que tiene que ver con el enorme desgaste que ha tenido el PRI en estos últimos 6 años. ¿Qué se puede esperar? Vamos a ver, porque esto es un cambio dramático. ¿Se acepta? Había un temor de que se fuera a aceptar, a propósito que usted lo decía, Carlos Sandoval, un temor de que se fuera a aceptar este resultado, pero también había una preocupación en el sentido de que, bueno, sobre todo eso, que se fuera a aceptar los resultados y que fuera a haber un fraude, una situación de ese tipo. Eso se da entonces a propósito y por los datos tan amplios, es decir, los voy a volver a citar para tenerlos frescos. Estamos hablando de un 53 delante de Ricardo Anaya, que obtuvo 22, y José Antonio Meade, que obtuvo 15%. Pero es casi más. Es más, doña Laura, si usted suma a los otros 3 candidatos, no alcanzan a Obrador. Y esto es un tema muy interesante, porque creo que eso explica, como bien apuntado don Carlos, que el reconocimiento de los otros candidatos se adelantaran al pronunciamiento oficial del Instituto Nacional Electoral Mexicano. Con lo cual, se despeja desde mi punto de vista cualquier duda, digamos, sobre la contundencia del triunfo. No digo que no se hayan podido dar incidentes, pero estos incidentes no pareciera que amenazan en modo alguno el resultado final, por lo menos a nivel presidencial. Sí, hay gobernaturas que estaban tremendamente peleadas y como decían ayer las autoridades electorales, hay que esperar esos resultados oficiales para esclarecer, pero quizás aquí, digamos, si uno quisiera buscar el lado oscuro de la elección, por supuesto tendría que mencionar lo que ustedes apuntaban en la nota, que ha sido el proceso donde más muertos se han generado, más de 153, es más, el mismo día de las elecciones, el día de ayer, hubo 1 o 2 muertos que eran candidatos dentro de las listas a nivel regional. Esto, digamos, es un elemento que evidencia no solamente el grado de inseguridad que se vive en México, sino el nivel de confrontación política, no solo entre los partidos, sino también con todo el tema de los grupos irregulares, y me refiero a narcotráfico, infiltrado también en todo el proceso. Esto también yo diría que hay que verlo desde una perspectiva muy amplia, porque creo que la candidatura antisistema, para poder entender también el resultado que tan contundente fue la de López Obrador. O sea, veamos que López Obrador, centro-izquierda, precisamente el candidato Anaya era de alguna manera esa coalición de derecha y izquierda, o sea, del PAN con el PRD, inclusive algunos expriistas un poco más moderados, y Maide, que era de PRI, que es el gran perdedor, diría yo, de las elecciones, no solamente porque no logra prácticamente ninguna gobernatura, sino porque el resultado es quizás el peor que haya logrado el PRI en la era democrática en su historia. Vamos a ver, hablemos de Andrés Manuel López Obrador. Es la 3ª vez que se lanza ahora por el partido Morena, ¿verdad? ¿Quién es él?
¿Cuáles serán sus ideas? ¿Cómo será su relación después con Estados Unidos? Me gustaría que lo hablemos. Él ha dicho que su principal objetivo va a ser echar marcha atrás toda la reforma educativa. Entonces, vamos por partes. ¿Quién es Andrés Manuel López Obrador? A sus 64 años, el líder de Morena, él promete una transformación, dice una revolución a la altura de la independencia, a ese nivel, y acabar con la corrupción, que es el problema más grande que tiene México. ¿Qué tantas posibilidades tiene él a propósito de este triunfo tan contundente que recoge en esta elección? Bueno, para iniciar, decir que López Obrador se forma en el PRI, ¿verdad? Él es originario de Tabasco, que es uno de los estados del sur de México, frontera con Guatemala, y es un estado además muy relevante en términos de la migración, porque es una de las rutas de paso de los centroamericanos que intentan llegar a México y eventualmente a los Estados Unidos. Decir también que fue gobernó la Ciudad de México, ¿verdad? Además, antes de ser candidato a la presidencia. Desde el PRI se le mira como una figura tradicional de la política mexicana, ¿verdad? Con ciertos rasgos caudillistas. Claro que ha logrado un desempeño electoral impresionante, ¿verdad? Con todo y el desgaste del PRI, lograr superar todas la nueva Guerra Fría que le compara con Hugo Chávez, que le compara con Nicolás Maduro. Todo eso ha sido una tarea inmensa que han logrado y que han superado muy bien. Sin duda la gran pregunta es cómo va a enfrentar los retos, ¿verdad? Uno de ellos, usted decía, Laura, que es la relación con los Estados Unidos, la posibilidad de negociar en otros términos el Tratado de Libre Comercio, cuya negociación está en curso. Donald Trump ha dicho que la negociación va a quedar en stand-by o en veremos hasta las elecciones de medio periodo en los Estados Unidos, que serán en noviembre. Ahí es donde viene el tema, ¿verdad? Que junto con la pobreza y la violencia también hay un tema de crisis económica. Recordemos que en estos 6 años el peso mexicano se ha devaluado entre 40 y 45%. Enrique Peña Nieto lo recibió a 13 pesos por dólar y lo está entregando casi en 20 pesos por dólar. Eso es un enorme empobrecimiento para la sociedad mexicana y pues ahí están los grandes retos: violencia, pobreza y la misma situación económica. Veremos si tiene la posibilidad de lograr un cambio, ¿verdad? Hay muchas expectativas. Este nuevo gobierno de México vivirá lo que otros gobiernos han vivido en América Latina, que es cómo hacer frente a las grandes expectativas que se tejen y sobre las cuales hay tantas esperanzas. Porque eso está diciendo que cómo va a lograr llevar a cabo sus grandilocuentes propuestas que deberían ser aterrizadas. ¿Qué piensa Alejandro Barahona? Coincido plenamente, le agregaría algunos elementos interesantes, el tema de las desigualdades, por supuesto que la pobreza es lo más evidente, pero hay otras desigualdades en México clarísimas y en el discurso también ayer, los dos discursos que planteó uno en el Zócalo y otro en su casa de campaña, precisamente creo que hicieron una referencia muy importante a grupos excluidos, de pobres, de indígenas, por supuesto de personas que no necesariamente profesan la fe católica, hablaba también de la población LGTBQ y en general creo yo que ahí hay un elemento fundamental. Se estima que en estos 6 años por lo menos debería bajar la pobreza de un 43%, para que nos demos una idea de la población, que es de alrededor de 89 millones, debería bajar al menos un 13% para que de alguna manera se vea el esfuerzo. Y esto no va a ser fácil, especialmente por las políticas económicas que se han venido impulsando, porque en general la economía mexicana ha resentido el cambio de política comercial de Estados Unidos hacia sus dos vecinos y hay el tema de inseguridad, que es un tema, creo yo, fundamental, aunque fue muy interesante el abordaje que hizo Manuel Andrés
en la lógica también de que no tenía que verse con una lógica de confrontación, sino también de lidiar desde el punto de vista de corrupción, de falta de oportunidades, de desarrollo, y que desde esta perspectiva el tema de la lucha contra la corrupción no era solamente para los que habían gobernado únicamente, sino inclusive para sus propios, digamos, socios políticos. Y esto va a ser, creo yo, clarísimo en los primeros meses, porque México es una sociedad en la que evidentemente el tema de corrupción ha ocupado, diría yo, a lo largo y ancho la estructura institucional mexicana, desde el ejército, la policía, hasta los mandos más altos. Lo vemos en los últimos gobiernos, donde prácticamente ninguno ha salido ileso en términos de los cuestionamientos muy delicados que se han hecho en materia de corrupción. Su principal, otro de los escollos que él tiene que superar es la polarización que se generó a raíz de su campaña, porque si bien él utilizó una postura más moderada, lo cierto es que su criticidad generó mucha confrontación a lo interno de México. Ese será uno de, o sea, tiene acérrimos enemigos, y mucha gente se pregunta sobre hasta la vida de Andrés Manuel López Obrador. O sea, ¿cómo va a lograr él, a pesar de su triunfo tan contundente, reducir o bajar esa polarización tan fuerte que generó su elección? Bueno, a mí me da la impresión que anoche se enviaron señales positivas, ¿verdad? El hecho de que el candidato del PRI haya tomado la iniciativa de reconocer el triunfo de Andrés Manuel López Obrador es una buena señal. Igual el candidato de Ricardo Anaya, de la coalición liderada por el PAN, y otros actores políticos. Me parece que como decía Alejandro, la diferencia es tan evidente, ¿verdad?, que los votos obtenidos por el resto de los candidatos no alcanzan el número obtenido por López Obrador, que eso da una legitimidad muy importante en términos de decir, bueno, de hoy en adelante las relaciones políticas tienen que construirse en otros términos, ¿verdad? Eso es una buena señal. La otra señal importante es que en ambas cámaras tiene mayoría, lo cual le va a dar un margen de gobernabilidad muy importante, aunque sin duda hay poderes fácticos que lo seguirán cuestionando independientemente de los resultados, ¿verdad? Hay acérrimas rivalidades, no se diga dentro del mismo PRI, ¿verdad?, que no terminan de aceptar una derrota como esta, ¿verdad? Pero sin duda esta elección parece ser un parteaguas en la sociedad mexicana, que ojalá sea para bien, ¿verdad? Es nuestro, como región, es nuestro vecino inmediato y muy importante en muchos sentidos, ¿verdad? No se diga la pregunta de si el gobierno de México va a cambiar sus propias políticas migratorias, que han estado muy en consonancia con los Estados Unidos y que tienen hondas repercusiones para Centroamérica. Ahí nosotros desde Centroamérica ya le vamos a poner una gran pregunta al nuevo presidente, si efectivamente en términos migratorios cambiará México o seguirá siendo, digamos, el guardián de la frontera sur de los Estados Unidos. Sí, claro, porque también tiene cárceles, podríamos decir, centros de detención iguales a los de Donald Trump, ahora que se generó el escándalo. El otro gran reto es que dice, bueno, ¿por qué dice el artículo, porque me llama la atención, que la contundente victoria de López Obrador pone patas arriba el sistema tradicional de partidos en México? Déjeme sumarle dos cosas si le respondo la pregunta. El Instituto Nacional Electoral Mexicano ayer mencionaba que hubo una participación del 63% del electorado. Importante, claro, eso, pero si lo vemos porcentualmente, aunque Manuel Andrés obtuvo el 53% de los votos que se dieron, si hacemos en términos la correlación con el padrón, está obteniendo una tercera parte del apoyo ciudadano. O sea, por supuesto que en términos de legitimidad y credibilidad eso no le resta,
pero en términos de ese proceso de integrar al país, de hecho en el discurso ayer habló de la conciliación empieza a partir de ahora. Dijo él, en la lógica reducir esa polarización, y yo creería que en el discurso también que él manifestó ayer, iba, o en los dos discursos, iba en la tónica de reafirmar algunas posiciones históricas que él ha tenido en la parte social, pero no amenazar el tema mercados. Es más, de los primeros elementos que señaló es, vamos a apegarnos a la legalidad, y el primer funcionario encargado de algún tema, comunicó él, iba a ser el de economía, y me manifestó 2 personas que estarían a cargo de esto, antes que el de asuntos políticos, exteriores, etcétera, con lo cual está mandando mensajes también de tranquilidad, y creo que la reunión también con el presidente Peña va en la dirección de no generar rupturas en este proceso de transición, que recordemos es hasta el 1 de diciembre también, o sea, este proceso de transición no es de un mes, va a ser de varios meses, lo cual le permite, digamos, planear esa hoja de ruta y los equipos. Eso, digamos, diría yo, a nivel general. Y ahora sí me recuerda usted el pendiente que te la pregunta. No, ¿por qué pones patas arriba la política tradicional? Pero antes, porque ya nos queda poco tiempo, me están diciendo, ¿por qué él se propuso también atacar la reforma educativa y después por qué deja el sistema político tradicional de México patas para arriba y también el futuro del PRI y el PAN? ¿Por qué la reforma educativa fue uno de sus principales ataques? Bueno, porque fue una reforma que, si bien incluye aspectos novedosos en cuanto a cómo organizar el sistema educativo mexicano, tuvo la gran dificultad o tropezó con la enorme dificultad de no haber sido conciliada ni consensuada. Entonces genera una serie de resistencias. Por ejemplo, hay una serie de pruebas para los docentes en servicio que despertó muchas críticas, no se diga las protestas en el estado de Oaxaca, uno de los estados localizados hacia el sur de México, que no logró el apoyo suficiente de los gremios. Ahí tendrá también un enorme reto, porque por una parte uno podría decir, así no se hace política pública, por otra parte uno podría decir, es necesaria una reforma del sistema educativo. ¿Cuáles van a ser los términos que este nuevo gobierno podría introducir para que la reforma educativa sea viable? Ahí hay un tema, ¿verdad? Hay una enorme entronizada corrupción en el sistema educativo, de manera que la reforma es importante y necesaria. ¿Cómo hacerla de manera más inclusiva y más consensuada? Creo que es uno de los tantos puntos de la gran lista de retos que tiene el presidente, pero que sin duda es un enorme paso, ¿no? Es decir, México vive una situación muy difícil, digamos, esta sensación de una institucionalidad doblegada por los poderes fácticos, especialmente por el crimen organizado, combinado con pobreza, con corrupción, es un escenario muy complejo, y sin duda lo que me parece a mí el gran reto es que el presidente no puede fallar. Él decía anoche una frase que he repetido de varias maneras, que por el bien de todos, primero los pobres. Ojalá que esa sea la consigna en estos próximos 6 años. Ya para cerrar, porque ya me están diciendo que el tiempo estamos con el agua al cuello, ¿verdad? Entonces, ¿por qué deja patas para arriba el sistema político tradicional? El PRI, que es el que está en el imaginario mexicano, no se le ve futuro, lo deja en una situación perdido en ese ring. ¿Qué futuro ve usted y por qué deja patas para arriba el sistema político tradicional? En primer lugar, porque logró pasar del enojo a la esperanza. Deja los 2 partidos que han gobernado de aquí para atrás en porcentajes rojos, diría yo, en términos históricos, y además buena parte del apoyo que logró el presidente electo viene de sectores con enorme potencial, jóvenes, mujeres, o sea, un sector que viene creciendo en términos de participación, aquí consolida ese apoyo, con lo cual creo tiene mucho futuro de hacer un gobierno efectivamente apegado a los principios sobre los que se ha comprometido en las últimas 3 elecciones y en los que ha estado menos de un 1% en el pasado de ganar. Es un tema también interesante. Tanto los números cuentan que en este caso
logra una victoria contundente rebasando a los tres, o sea, como les dije, uniendo los porcentajes de los tres, aún así él gana, o sea, con lo cual creo yo el golpe para la política tradicional, especialmente de derecha, es evidente y es histórico porque es la primera vez, diría yo, en un siglo que tenemos un presidente de corte centro-izquierda en México. Bueno, gracias a Carlos Sandoval, que sé que querían agregar más, profesor de la Universidad de Costa Rica, y también Alejandro Barahona, otro profesor de la Universidad de Costa Rica, por ponernos en perspectiva lo que es este triunfo de Andrés Manuel López Obrador, candidato de izquierda de la segunda economía más importante de América Latina, México. Regresamos entonces con Helen al estudio.